Origen de Roma y periodos de civilización. Roma fue fundada en el siglo VIII a.C., marcando etapas clave en su desarrollo cultural y político. Este tuvo tres grandes periodos: monarquía, que es del 753 al 509 a.C., república, 509 y al 27 a.C., y el imperio, del 27 a.C. al 476 después de Cristo. Sociedad romana. La sociedad romana se dividía en patricios, nobleza, plebeyos, ciudadanos comunes y esclavos, con un sistema legal y político que otorgaba más poder a las clases altas. Dioses romanos. Los dioses adoptaron deidades griegas, integrando figuras como Júpiter, dios del cielo, y Venus, diosa del amor, reflejando su cultura y valores. Los romanos creían que sus dioses estaban profundamente involucrados en la vida cotidiana y en las decisiones políticas. Julio César y su caída. Julio César, líder militar y político, fue clave en la expansión de Roma. Este consolidó su poder tras conquistar la Galia y llevar a cabo campañas militares exitosas. Su asesinato en el 44 a.C. desencadenó una lucha de poder que llevó al colapso de la República. Aquí tengo dos datos curiosos de Cleopatra. Pues Cleopatra fue la primera reina de Egipto, conocida por su inteligencia y sus habilidades políticas. Su relación con César y luego con Marco Antonio buscó restaurar la gloria de Egipto, pero terminó en tragedia. Crisis del siglo III al 50. Este periodo fue conocido como la crisis del siglo III o la anarquía militar. Entre 235 y 284 después de Cristo, el Imperio Romano casi colapsó bajo el peso de invasiones bárbaras, luchas internas, pandemias y una profunda recesión económica. Este periodo de 50 años estuvo marcado por inestabilidad, invasiones, crisis económica y una rápida sucesión de emperadores, debilitando el imperio. Aquí tengo una comparativa entre los guerreros griegos y los romanos. Los guerreros griegos hóplitas usaban lanzas largas llamadas dori y formaban filas apretadas en la formación falange, que dependía de la cohesión y la disciplina del grupo. Los guerreros romanos, legionarios, eran flexibles en el combate. Llevaban el gladius, una espada corta, un pilum, jabalina, y un escudo rectangular. La legión romana estaba compuesta por pequeñas unidades tácticas llamadas centurias, lo que les daba una ventaja en maniobrabilidad frente a los ejércitos griegos más rígidos. Diocleciano y Tetrarquía. Diocleciano ascendió al poder en 284 después de Cristo y enfrentó una crisis prolongada de inestabilidad. Para solucionar el problema del gobierno de un vasto imperio, creó la Tetrarquía, un sistema donde el poder se dividía entre dos emperadores principales, Augustos, y dos co-emperadores, Césares. Esto ayudó a estabilizar el imperio y mejorar la administración, dividiendo el control entre el este y el oeste del imperio romano. Constantino el Grande y el Edicto de Milán. Constantino fue el primer emperador romano en convertirse al cristianismo. En el 313 después de Cristo proclamó el Edicto de Milán, que otorgó libertad religiosa a todas las personas y puso fin a la persecución de los cristianos. Teodosio. Teodosio fue el último emperador que gobernó un imperio unificado y declaró el cristianismo como la única religión oficial en el 380 después de Cristo. El sincretismo. El sincretismo es un fenómeno cultural y religioso que ocurre cuando dos o más tradiciones diferentes se fusionan o se influencian mutuamente, dando lugar a una nueva forma de creencias o prácticas. A menudo se refiere a la mezcla de religiones, pero también puede aplicarse a sistemas filosóficos, culturales o incluso políticos. Un ejemplo perfecto para esto es Grecia y Roma. En la antigua Roma, muchos dioses griegos fueron adoptados, aunque bajo diferentes nombres. Por ejemplo, el dios griego Zeus se convirtió en Júpiter en la religión romana. Arte en la antigua Roma.
El arte romano se caracterizaba por su realismo y enfoque en la propaganda política. Los retratos romanos, especialmente las esculturas, a menudo eran extremadamente detalladas y buscaban capturar la apariencia real del sujeto. Arquitectura romana y principios vitruvianos. La arquitectura romana es el estilo de construcción desarrollado en el Imperio Romano, caracterizado por su innovación en el uso de materiales como el concreto, así como la integración de elementos funcionales y decorativos. Marco Vitruvio fue un arquitecto e ingeniero romano cuya obra de arquitectura estableció 3 principios fundamentales para la arquitectura. Firmitas, la construcción debe ser estable y duradera. Utilitas, los edificios deben ser útiles y funcionales para las personas que los utilizan. Venustas, la belleza es esencial y los edificios deben ser agradables a la vista. Bueno, pues este es un dibujo que realicé basándome en los principios vitruvianos, que sería firmitas, utilitas y venustas. Pues aquí se ve la estabilidad, ya que traté de hacer estas como columnas que están enfrente de la puerta. Son unas columnas solo para sostener esa parte, ya que traté de hacer como si fuera un balcón con una ventana pues bastante grande, más que todo parecen unas puertas, ¿verdad? Que se deslizan para poder así entrar al balcón con más facilidad. Pues también el techo, pues no me enfoqué mucho en eso, ya que quería más estabilidad, ver las cosas de la estabilidad y funcionalidad. Pues hay un parqueo, ahí se ve un carrito que está para literalmente parquearse, ¿verdad? Que esa es la función de esa parte que está así. Están las gradas que se ven para la puerta. Y pues se ve más que todo en la estabilidad y estética, que digamos hay 2 cosas que siempre están balanceadas. Digamos, la parte de arriba está la como ventanota o puerta que se desliza, y al otro lado hay una ventana que sería ya otro cuarto. También hay una puerta, ¿verdad? Y al lado está el garage, que entonces da como esa estabilidad más balanceada para que dé más que todo funcionalidad y estética. Pues aquí realicé una pequeña investigación sobre las columnas toscanas y de cómo están en algunas arquitecturas de Guatemala, más específico en una. El Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala. Este es un edificio emblemático que sirve como sede del gobierno y como un centro cultural del país. Este tiene un estilo ecléctico con influencias neoclasistas y elementos barrocos. Combina diversas corrientes arquitectónicas para crear un diseño distintivo. La construcción fue inaugurado en 1943. Fue diseñado por el arquitecto Efrén Acuña durante el gobierno de Jorge Ubico. La construcción refleja la aspiración del país por modernizarse. Algunas características de esto es que presenta columnas toscanas en la fachada e interiores, junto con un amplio uso de mármol y materiales locales. Su diseño incluye relieves y esculturas que representan la historia de Guatemala. Es un símbolo nacional que alberga importantes obras de arte, así como eventos culturales y gubernamentales, y es un centro turístico significativo para Guatemala. El Panteón. El Panteón de Roma es uno de los edificios más emblemáticos del Imperio Romano. Su cúpula, con un diámetro de 43 metros, fue la más grande del mundo durante más de 1000 años. El Acueducto de Pinula, conocido también como el Acueducto de los Arcos, es una obra de ingeniería civil colonial ubicada en Guatemala. Fue construida en el siglo XVI para abastecer de agua a la ciudad de Santiago de los Caballeros, actualmente Antigua Guatemala, y posteriormente a la nueva ciudad de Guatemala, tras su traslado de 1776 debido a los terremotos de Santa Marta que afectaron gravemente a la antigua capital. El acueducto tiene un estilo claramente colonial, con arcos de medio punto que le daban una apariencia majestuosa. Las técnicas de construcción utilizadas fueron avanzadas para la época, y el uso de la piedra y mampostería aseguraban la durabilidad de la estructura. Los arcos que daban soporte a los canalizadores de agua cruzaban calles y colinas en su trayecto hacia la ciudad. El acueducto fue
una parte de un ambicioso proyecto hidráulico diseñado para llevar agua desde el río Pinula, ubicado en las montañas del sur de la ciudad, hasta los depósitos y fuentes públicas de la ciudad de Guatemala. La importancia del acueducto radica en su función esencial para resolver los problemas de suministro de agua que enfrentaba la creciente urbe en la época colonial. Fue una obra monumental para su tiempo, destacando por la precisión con la que fue construido, utilizando piedras y cal como materiales principales. A lo largo de su recorrido, el acueducto contaba con numerosos arcos que le daban estabilidad y permitían superar las irregularidades del terreno montañoso por donde debían llevar el agua. Arte y cultura cristiana. El arte cristiano primitivo, siglo I al III, y paleocristiano, siglo IV al VI. Reflejaban la evolución de la fe cristiana en un contexto de persecución y posterior aceptación. Con la expansión del cristianismo, el arte cambió de representar a los dioses romanos y los emperadores a escenas bíblicas y símbolos cristianos. Hay dos etapas del arte cristiano. Está el cristiano primitivo y el paleocristiano. El cristiano primitivo se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo, cuando los cristianos practicaban su fe en secreto. Este arte es mayormente simbólico, con representaciones como el pez y el crismón. El paleocristianismo. Este comienza con la conversión de Constantino y se caracteriza por un mayor uso de edificios públicos y monumentos para representar escenas religiosas. Origen del cristianismo. El cristianismo se originó en el siglo I después de Cristo, en Judea, basado en las enseñanzas de Jesús, quien promovió el amor, la compasión y la redención. Arte cristiano primitivo. Las primeras representaciones artísticas del cristianismo eran símbolos simples, como la paloma, que representaba al Espíritu Santo, el pez, que simbolizaba a Cristo, y el crismón. Estos símbolos ayudaban a los primeros cristianos a identificarse en secreto. Arte paleocristiano. En esta etapa se desarrollaban escenas más narrativas, representando historias bíblicas y la iconografía. Paleocristiana incluía muchas imágenes de Cristo, los apóstoles y escenas de salvación. Las catacumbas más importantes y simbología judía en ellas. Las catacumbas más importantes relacionadas con la simbología judía son las catacumbas de Vigna Randhanini y las catacumbas de Monteverde, ambas ubicadas en Roma. Estas catacumbas son significativas no solo por su valor histórico, sino también por el símbolo que representan, reflejando las creencias y las prácticas judías de la época. La Vigna Randhanini, ubicada en Roma, se cree que fueron utilizadas entre los siglos II y IV después de Cristo. Para la simbología judía, Menora, este candelabro de 7 brazos es un símbolo central del judaísmo que representa la luz y la espiritualidad. Arca de Alianza. Representaciones de esta arca simbolizan la presencia de Dios y la promesa de la salvación. Inscripciones. Algunas tumbas contienen inscripciones en hebreo que indican la identidad y el estatus de los difuntos. Las catacumbas de Monteverde, que se encuentran también en Roma, fueron utilizadas por comunidades judías en los primeros siglos de la era cristiana. Simbología judía. Dovino y los otros símbolos. Incluyen motivos que reflejan la vida diaria y las tradiciones judías, como la representación de la vida después de la muerte. Animales. Algunas imágenes de animales son interpretadas como símbolos de fertilidad y renovación. Estas catacumbas son cruciales para comprender la vida y la muerte de las comunidades judías en la antigüedad, mostrando cómo integraron sus creencias en sus prácticas funerarias. Las simbologías presentes en estas catacumbas reflejaban su identidad cultural y espiritualidad en el contexto predominante romano y cristiano. Y ahora, pues esta es una catacumba en Guatemala. En Guatemala, las catacumbas de la ciudad de Guatemala son un lugar de interés histórico y religioso. Aunque no son catacumbas en el sentido romano tradicional, estas catacumbas se encuentran en el antiguo convento de Santo Domingo, que data del siglo XVI y está asociado con el orden de los dominicos. Historia y contexto con las tradiciones cristianas. Fundación. El convento fue fundado en 1540 y sirvió como un importante centro religioso y cultural durante la época colonial. Catacumbas. Las catacumbas en el convento albergan los restos de varios frailes y personas notables de la época. Aunque su diseño no es idéntico, las catacumbas romanas cumplen una función similar de enterramiento y memorial. Tradiciones cristianas. Estas catacumbas reflejan las prácticas
de sepultura cristiana y la veneración de los muertos, que son comunes en la tradición cristiana. La arquitectura y el arte en el convento y sus catacumbas también muestran influencias de arte religioso con elementos que representan la fe y la espiritualidad. Hoy en día el convento de Santo Domingo y sus catacumbas son parte de un complejo cultural que incluye museos y sitios históricos y son un atractivo turístico que permiten a los visitantes conocer más sobre la historia cristiana en Guatemala. La cripta de Lucina. Ubicada en las catacumbas de San Calixto en Roma, esta cripta se asocia con Lucina, una matrona cristiana que donó el terreno para enterrar a los mártires cristianos. Es uno de los primeros cementerios cristianos y un sitio importante en la historia del cristianismo. Características de la basílica paleocristiana. Las basílicas paleocristianas eran grandes edificios rectangulares que incluían una nave central flanqueada por dos o más naves laterales separadas por columnas, un ábside en extremo donde se encontraba el altar y un atrio en la entrada. Estas estructuras se basaban en el diseño de las basílicas romanas utilizadas para actividades civiles. Mosaico de Santa Prudencia. Es un mosaico del siglo IV que representa la figura de Cristo y los apóstoles. El mosaico de Santa Prudencia es un ejemplo destacado de la técnica de mosaico, que utiliza pequeñas piezas para crear imágenes complejas y coloridas. Ahora, para explicar un poco la técnica del mosaico, la técnica del mosaico consiste en crear imágenes o patrones a partir de pequeñas piezas de materiales duros como piedra, vidrio, cerámica o azulejos, llamados teselas. Aquí van algunas características de esto. Materiales. Las teselas pueden ser de diversos colores y texturas, lo que permite una amplia gama de diseños y efectos visuales. Diseño. Antes de iniciar se elabora un diseño o patrón que guiará la colocación de las teselas. Adhesión. Las piezas se fijan sobre una superficie como pared, suelo o techo, utilizando un adhesivo o mortero. Acabado. Una vez colocadas las teselas, se pueden aplicar un material de junta entre ellas para asegurar y dar un acabado uniforme. Proceso de creación. Planificación. Se elabora un diseño preliminar. Corte. Las teselas se cortan a medida si es necesario. Colocación. Se colocan las teselas en superficie siguiendo el diseño. Juntas. Se aplican juntas para llenar los espacios y proporcionar estabilidad. Y sellado. Se puede sellar la superficie para proteger el mosaico. Usos. El mosaico ha sido utilizado en diversas culturas para decorar edificios, iglesias y espacios públicos, creando obras de arte duraderas y visualmente impactantes. Desde la antigüedad, como en los mosaicos romanos, hasta el arte contemporáneo. Sigue siendo una técnica apreciada en la actualidad. Escultura paleocristiana y sarcófagos. La escultura paleocristiana representaba temas de la fe, como la resurrección, y los sarcófagos decorados eran usados para los enterramientos, reflejando la esperanza en la vida eterna. Este es el mosaico que hice, me basé en el arca de Noé. Aquí se puede ver que están los dos animales de diferentes especies, como 2 elefantes, 2 leones y 2 jirafas. Hice este mosaico en Photoshop manualmente y este es el producto final. La historia del arca de Noé cuenta cómo es que Dios decide inundar la tierra por 40 días con un diluvio, ya que quería purificar la maldad que había en la humanidad, por lo cual hace un plan para que sobrevivan los seres humanos. Dios busca a una persona llamada Noé. Noé era una persona considerada como una persona justa, así que Dios hace que Noé empieza a construir un arca donde podría llevar a todos los animales de todas las especies que existían. Así podrían sobrevivir a este diluvio. Tomaba 2 animales de cada especie. Así podrían sobrevivir y procrear. Pasa el diluvio por 40 días y Noé lanza una paloma para ver si ya se podía regresar a tierra. La paloma toma un par de días, pero regresa explicando que pueden regresar a tierra. Noé lleva a todos los animales y a su familia a tierra. Y así termina esa historia. Basílica de Guatemala. Una de las basílicas más importantes de Guatemala es la Basílica de Esquipulas,
ubicada en el departamento de Chiquimula. Es conocida por ser el lugar donde se venera al Cristo Negro de Esquipulas, una figura de gran devoción en América Central. Al analizar su escultura y compararla con las basílicas romanas, encontramos que sí tiene varias de las partes clásicas de una basílica paleocristiana. Nave central. La Basílica de Esquipulas tiene una amplia nave central, que es el área principal donde se congregan los fieles. Este es un elemento esencial de las basílicas romanas. Naves laterales. A ambos lados de la nave central, la basílica cuenta con naves laterales más pequeñas, separadas por columnas, lo cual es una característica común de las basílicas romanas. Ábside. En el caso de la Basílica de Esquipulas, el altar mayor donde se encuentra la imagen del Cristo Negro se ubica en una zona que funciona de manera similar al ábside de una basílica paleocristiana, aunque no tiene la misma forma semicircular clásica. Atrio. La basílica cuenta con un amplio atrio o espacio abierto frente a la entrada, similar al atrio de las basílicas romanas, donde los fieles se reunían antes de ingresar al templo.